de su familia, de todas las personas que forman parte de un proceso. También podemos decir, muchas veces, ya cuando se cuenta con un empleo, también hay que tener esa habilidad de poder pedir los permisos y estar dentro del proceso, ¿verdad? Muchas veces esa flexibilidad de los jefes, pues casi no se mira, especialmente en el sector privado, donde hay más dificultad. Pero viendo el día de hoy ya la culminación del curso de supervisión educativa, tengo a bien presentarles lo que es el diseño implementación de control. Si nosotros nos damos cuenta en esta mañana, la mayoría de ustedes ya se conectó para recibir el curso, pero ¿cómo controlamos o cómo hacemos para que estuviéramos el 100%? Posiblemente algunas dificultades de familia, dificultades de conexión, dificultades económicas y todo lo que concierne a esas limitantes que nosotros podemos encontrar. Pero realmente es necesario tomar en cuenta lo que el papel que desempeña o que desempeñan las personas en una institución. Todas las instituciones manejan ciertos documentos de, de control. El supervisor sabe en qué momento debe de ir a revisar sus archivos, en dónde están sus archivos, ese ordenamiento que debe tener un archivo. Eso es muy indispensable, ya que en cualquier momento la autoridad superior viene y requiere de alguna información. Entonces hay que estar al día para que esos documentos al llegar sea de una información verídica, ¿verdad? Entonces no podemos estar dando una información que no es la correcta. Siempre debemos de manejar esa información, esos documentos, esos datos, esos procesos estadísticos para tener la información al día. Espero de que como futuros profesionales, como supervisores que en cualquier momento pueden tomar ese cargo, sabemos de que es una responsabilidad para llegar a esos puestos y desempeñarlos, siempre y cuando se tiene esa habilidad y ese poder, porque el poder, cuando uno tiene la información, esa persona tiene el poder. Entonces creo de que es indispensable el día de hoy conocer algunos aspectos en el proceso de control que consiste en medir el desempeño real. Ese desempeño real que cada uno realiza en su labor es muy indispensable porque todos podemos medir, todos podemos dar una opinión y decir, bueno, eh, al respecto de la presentación de una persona, su vocabulario, los gestos que pudiera hacer una persona en el momento que se le esté pidiendo algún requerimiento, también muchas veces es indispensable reconocer ese orden jerárquico que hay en las instituciones, porque muchas veces el jefe solo pide, el jefe solo ordena, el jefe solo ve el futuro de la institución, porque para eso está. ¿Verdad? Pero es necesario de que todos estemos involucrados en el proceso de la supervisión. Entonces, vamos a ver algunas diapositivas
en el cual el día de hoy tenemos acá el diseño e implementación de control. El proceso de control consiste en 3 pasos indispensables o independientes. Medir el desempeño real, comparar los resultados con los estudiantes, tomar medidas correctas. Aquí cuando nosotros hablamos de medir el desempeño real, estamos hablando de que la realidad es una realidad de todos los problemas que nosotros podemos encontrar en los centros educativos, en el distrito escolar. Son problemas que uno debe de tener ese instrumento donde se hace una supervisión, donde el supervisor llega y utiliza su instrumento de las necesidades, de los problemas y de las cosas que tiene dentro de la institución. Si nosotros hablamos acá, medir el desempeño real en una institución, bueno, se tiene algo muy interesante, como por ejemplo, hay útiles en la institución, como empecemos con una engrapadora, con algo muy sencillo, ¿verdad? Pero que es indispensable tenerlo en una institución. Comparar los resultados con los estudiantes. Para eso está, si miramos resultados, para eso tenemos una comisión de evaluación en los centros educativos. Después de las evaluaciones, sentar bases en un documento, en un libro de actas y decir cuáles fueron los resultados realmente de lo que se obtuvieron durante el transcurso del proceso. Las evaluaciones existen, los controles existen, entonces es necesario hablar cómo comparar esos resultados con los estudiantes. Si hay problemas con los estudiantes de rendimiento escolar, llamemos al padre de familia, ¿verdad? Acerquémonos al padre de familia, digámosle, mire, tiene algún problema, solventemos ese problema. Entonces tomemos esas medidas de corrección para luego tener resultados positivos dentro de un proceso. Tomar medidas correctas. Yo creo que es lo más difícil, tomar medidas correctas. Muchas veces la comisión de disciplina lo que hace en los centros educativos es pensar en expulsar al estudiante. Pero primero se debe de investigar, como hablábamos anteriormente, investiguemos cuál es el problema, cuál es el origen de ese gran problema que tenemos. Entonces, en la actualidad, no sé cómo estarán los jóvenes en la actualidad con esta pandemia que tenemos. Realmente han tomado medidas precautorias o no quieren tomar medidas, ¿verdad? Pero lo cierto es de que el padre de familia debe tomar ese papel muy fundamental en estos días y ser el padre de familia, el supervisor que controle a su hijo cómo está, que controle a su familia cómo está. Entonces, por el momento, lo que es la institución educativa ha dejado en manos de los padres de familia toda esa gran responsabilidad. Pero si estuviéramos dentro del proceso donde los estudiantes estuvieran en los establecimientos educativos, está la autoridad para velar que todos estén de una forma adecuada. Si hay escritorios, hay pizarrones, hay aulas, hay maestros, son problemas de que el supervisor debe de conocer su entorno donde está laborando, porque siempre hay problemas y siempre hay deficiencias en las instituciones. También tenemos cómo se mide el desempeño real. Dice, para determinar el desempeño real hay que reunir información. Entonces, el primer paso del control es la medición. Consideremos dos aspectos: cómo medimos y qué medimos.
¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a llegar a un centro educativo? Tenemos, como les repito, debemos de llevar esos instrumentos, ya sea instrumentos administrativos, instrumentos pedagógicos, instrumentos donde nosotros vamos a recabar esa información y medimos. ¿Y qué vamos a medir? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Hay 4 fuentes de información para medir el desempeño real usado por los supervisores. Son la observación personal. La observación personal es muy importante, respetables estudiantes, eh, tener ahí sí que, esa facultad de poder sobresalir y decir, bueno, mi presentación es bastante indispensable. La observación personal es lo indispensable. Cuando ustedes van a una entrevista, considero de que todos están preparados, todos van con cierta preparación, con cierto interés en que les den el trabajo, pero la presentación es lo indispensable. La presentación, esto es la forma en que ustedes van a llegar a la institución para que se les sea tomada en cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de la observación personal, el supervisor dice, bueno, esta persona sí llena las expectativas, tiene un buen currículum, tiene una preparación académica, tiene todo lo que realmente se necesita para que la institución sea de prestigio. Porque el personal es el que le da prestigio a la institución. El personal que labora en una institución es la que le da esa conducta donde realmente eh, se puede creer de que hay personal capacitado para desempeñar el trabajo. Pero cuando no hay personal capacitado, realmente el, los objetivos de la institución pueden caer. ¿Por qué pueden caer? Porque se necesita de una preparación. Cuando nosotros hablamos de esa preparación, nosotros venimos y empezamos a, a medir esos aspectos que el supervisor debe tomar en cuenta. También dice los informes estadísticos. Esos informes estadísticos, nosotros no podemos mentir cuando llega el supervisor, mire cuántos niños le perdieron, cuántos niños le ganaron. No podemos estar inventándonos números. Tenemos que decir las cosas como están para mejorar, ¿verdad? Entonces, si el día de ayer hablábamos sobre la evaluación en una capacitación que estuvimos y cuál sería el problema de los maestros cuando los estudiantes pierden los exámenes. Hay muchos maestros, dice, ¿cuál es el problema de la evaluación? Cuando los maestros se ponen contentos cuando los estudiantes pierden. Y eso no es una gran satisfacción, es una preocupación que debería tener el maestro, porque le están perdiendo, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas muy sencillas que nosotros miramos, pero que al final le están afectando al estudiante. Porque si nosotros nos ponemos contentos que el estudiante esté perdiendo o que no responda o que todo no le da interés a lo que está haciendo, entonces miremos qué podemos hacer con ellos. Los reportes verbales escritos. Es interesante también reportar cualquier actividad que nosotros tengamos que realizar en los establecimientos educativos. Cualquier cosa muy sencilla, muy pequeña que sea la actividad, reportémoslos o llevemos una bitácora ahí de todas las actividades y al final reportar las actividades que se realizan en las instituciones. También tenemos proporcionar al supervisor oportunidades para leer entre líneas, dice acá. La observación personal detecta omisiones verbales.
Hablábamos también las expresiones faciales. Muchas veces somos tal vez murmurones, así como se escucha, ¿verdad? Eh, Murmurar detrás del supervisor, o cuando lo tenemos enfrente somos una cosa, ya cuando se ha ido pues somos otra cosa, ¿verdad? Pero la formalidad y esa preparación profesional que ustedes están obteniendo, creo de que no es necesario hacer una expresión, porque las expresiones faciales dicen mucho, ¿verdad? Entonces, también tenemos acá el tono de voz. eh, Cuando el supervisor llega y empieza a pedir las cosas ya con un tono de voz elevado, o el maestro o la persona subalterna también levanta la voz, entonces ahí ya hay conflicto, ¿verdad? Entonces, pero no debemos de permitir esos conflictos. Debemos de mejorar esa comunicación, donde más adelante nosotros vamos a ver también cuál es esa forma, cómo pedir las cosas. También tenemos aquí solución de problemas y toma de decisiones. La capacidad de toma de decisiones es el factor más importante en las gestiones de un supervisor. Esa toma de decisiones siempre lo hemos venido hablando en el transcurso de las sesiones que hemos tenido, ¿verdad? No tomemos decisiones a la ligera, tomemos decisiones ya teniendo la investigación o teniendo los documentos en qué nos vamos a basar para tomar las decisiones. Es un proceso intelectual que, además de apoyarse en ciertas aptitudes, estamos hablando de aptitudes, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Es un proceso intelectual, o sea que las tomas de decisiones son procesos que el supervisor, el padre de familia, el maestro, que tome una decisión pero en forma inteligente, ¿verdad? Tales como la de obtener información, organizarla, sintetizarla, o de estar basados en un buen conocimiento de conceptos, principios y técnicas básicas. La experiencia propia o de gestores procedentes es vital en todo el proceso de gestión. Todos los procesos son gestiones. Para obtener algo hay que gestionar. Si yo necesito escritorios, bueno, están las instituciones, y ver dónde tengo que acudir para gestionar lo que tengo, lo que sea más prioritario en la institución. Todos esos aspectos que tenemos acá, la solución de problemas y toma de decisiones, es importante darle solución a cualquier problema. Hay muchas veces en los centros educativos no tenemos aulas, no tenemos escritorios, no tenemos maestros. Entonces, pero la base fundamental es de que tengamos ahí la población escolar. Pero el docente o el maestro o el supervisor tiene que gestionar para llegar y tener lo necesario en una institución. Entonces, el, el director mira las necesidades, lo traslada al supervisor y el supervisor lo traslada a donde corresponde. Entonces, esa guía de canales donde hay que seguir para que las cosas lleguen a los establecimientos educativos, es necesario tomar en consideración de que todo lleva un proceso. También hablamos acá ya la motivación de los empleados. ¿Cómo mantener esa motivación de los empleados? Es necesario, compañeros, de que los empleados, ya cuando ustedes tengan un cargo de supervisor, de gerente, de jefe, de encargado de una institución, lo primero que deben de hacer es motivar a sus empleados. ¿Cómo van a motivar
a los empleados. Muchas veces yo estaba leyendo donde dice de que es necesario estarles incrementando el salario. Es una motivación, pero también algo que está dentro del proceso es de que cada persona esté ocupando el lugar que más le gusta hacer, ¿verdad? Dice, cada quien en su lugar vigila que cada empleado desempeñe el puesto que más se ajuste a sus habilidades y competencias profesionales. Entonces, acá cada empleado debe de estar haciendo su trabajo, el trabajo que realmente le gusta hacer. Muchas veces habemos maestros que no nos gusta que sea la docencia, ¿verdad? Pero ahí sí que, ¿cómo podemos decir si realmente se acepta o no se acepta? Porque son procesos diferentes, ¿verdad? Entonces, pero dentro de una empresa, motivemos a los subalternos, dándoles un lugar que realmente ellos se consideren estar bien. Si están bien en el puesto que están desempeñando, vamos a tener resultados positivos, ¿verdad? Vamos a llenar esos objetivos que tiene la empresa, porque tenemos a los empleados o porque se tienen a los empleados en el puesto que ellos puedan ejercer. También dice tomarlos en cuenta, es decir, periódicamente reúne a tu personal para que puedas establecer conjuntamente las metas y objetivos. Es necesario, compañeros, es necesario de que en los centros educativos, en las empresas, en cualquier institución, es necesario hacer reuniones periódicas con los trabajadores, con los empleados. ¿Para qué? Para mejorar esa comunicación que debe de existir entre empleados y los jefes, los supervisores, porque es importante esa comunicación. Esa comunicación no se debe de perder, esa comunicación se debe fortalecer para que las instituciones tengan en común. Si una persona está trabajando, pero sus objetivos son individuales, va a llevar al fracaso a la institución porque no hay comunicación. Entonces, ¿en dónde está la comunicación? La comunicación debe de estar constantemente. La comunicación debe de estar en cualquier documento que la empresa, la supervisión debe de manejar esos documentos. Yo creo que la información es bastante, llega a fortalecer los lazos de comunicación porque se siente muy difícil o sin ninguna preocupación cuando no hay ninguna información. Entonces yo creo de que tomarlos en cuenta y hacer reuniones periódicamente para hacer una evaluación, para tomar ese control y decir, bueno, vamos a evaluar la actividad X que se hizo dentro de la institución, qué debemos de mejorar, para qué vamos a mejorar esos aspectos si dentro de la institución nosotros tenemos metas, tenemos objetivos que se espera que se logren, motivación y esfuerzo. Motivemos a los empleados, es necesario motivarlos, es necesario darles alguna charla o algunas capacitaciones que es una motivación, que es un proceso dentro de la institución, tener siempre preparados de esos cambios que se dan constantemente en el ámbito educativo, en la tecnología, en todos esos aspectos. Tener gente que realmente conozca esas motivaciones y llevar a muchas personas que conozcan realmente esos conferencistas donde realmente le dan cierta motivación así verbalmente a los empleados. Entonces yo creo de que reunirnos o hacer reuniones periódicamente
con los empleados, eso es una forma que el empleado dice, bueno, nos están tomando en cuenta. Si hay ascensos en la institución, que esos ascensos sean de la misma gente que está dentro de la institución. Si hay que mejorar, hay que mejorar. Todo esos cambios que se dan en las instituciones son para mejorar, ¿verdad? El supervisor que no tiene o que no está apegado a los objetivos o a las metas de la institución, no va a funcionar. Entonces, ¿se recuerdan ustedes de lo que hablábamos el sábado anterior, donde el supervisor no tiene ninguna motivación, no tiene ninguna forma de sobresalir, sino únicamente como que está ocupando el puesto, pero sin ningún objetivo, sin ninguna meta de logros positivos, ¿verdad? Entonces dice Levinson en 1965, dice que el factor humano como contexto de supervisión. ¿Cómo ve Levinson al factor humano como contexto de supervisión? Considera la interacción psicológica entre el empleado y la organización como un proceso de reciprocidad. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Esa interacción psicológica. Por eso hablábamos anteriormente, esas capacitaciones que pudiéramos llevar a los empleados de una institución. Es importante. Se dan cuenta ustedes de que constantemente hay capacitaciones. ¿Pero por qué hay capacitaciones? ¿Por qué llega gente preparada a dar las capacitaciones? Llega porque realmente la institución necesita interactuar, necesita que los empleados estén organizados con un proceso de reciprocidad. La organización realiza ciertas cosas para y por el participante y se inhibe de hacer otras. La renumera, le da seguridad y prestigio social recíprocamente. Entonces aquí toda persona que está preparada, toda persona que ocupa un cargo y que va escalando, es parte de esa motivación también. Darles un incentivo, un regalo, darles un viaje, darles todo lo que el empleado considera de que sean tomados en cuenta. Le da seguridad y prestigio social recíprocamente. El participante responde trabajando y desempeñando sus tareas. Cuando el empleado se siente muy contento con su patrono, con la institución, el trabajo que realiza cada persona lo va a hacer con ganas, lo va a hacer con voluntad, lo va a hacer con profesionalismo y todo lo que realiza lo hace con desempeño. Está trabajando en la institución, pero lo está haciendo como que fuera una institución propia, ¿verdad? Donde dice él, bueno, hay que hacer las cosas bien porque aquí estoy comiendo, de aquí estoy viviendo, de aquí me estoy vistiendo, de aquí, pero si realmente estamos haciendo un trabajo deficiente, también el supervisor, como hablábamos anteriormente, a través de la observación, a través de esos gestos faciales que uno pudiera hacer, uno también puede tomar algunas consideraciones y llevar ese control y decir, bueno, fulano de tal y no responde. ¿Ah? Fulano de tal siempre hace gestos cuando se le esté pidiendo un documento o cuando se le pide algún reporte. Entonces, todas esas cositas dentro de una empresa privada son diferentes, esos movimientos que se puedan hacer. Entonces, pero ya en una institución del Estado ya cambia, ¿verdad? Pero siempre debemos de mejorar esa presentación que uno debe llevar. En el momento que uno toma posición en una empresa, en una institución, reconocer de que estamos ahí sí que conscientes de que tenemos que llevar esos cambios donde nosotros debemos de ir mejorando
para que cada empleado pueda tener esa organización donde se comporte correctamente con él y opere con justicia. Entonces, todas estas cosas que nosotros estamos viendo el día de hoy son procesos que el supervisor debe de ir conociendo cuando nosotros hablamos del factor humano. ¿Por qué el factor humano? El factor humano es un elemento, es un sujeto que realmente está dentro de una institución, pero hay que saber llevar al ser humano a que responda de acuerdo a las necesidades o a las metas que tiene una institución. Es indispensable, como hablábamos anteriormente, esas constantes capacitaciones. Hablábamos de esa palabrita que tenemos aquí, interacción psicológica. ¿Cuántos psicólogos se pudieran traer o se pudieran llevar a una institución para empezar a platicarles y decirles, miren, ¿qué tienen que hacer? Entonces, todo eso es parte de una formación que los empleados deben de tener. También hablamos acá, ya hablábamos allá de recurso humano, ahora aquí es reclutamiento de personal. Hablar de reclutamiento de personal es algo que es algo muy difícil para mí. No sé cómo lo ven ustedes, pero reclutar es bastante complicado porque muchas veces tal vez hacemos la elección o la selección de esa persona, pero al final nos queda mal. Dice, se llama reclutamiento al proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados para llenar las vacantes o llenar esas ventas dependiendo cómo esté la empresa donde uno necesita reclutar personal. El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Muchas veces nosotros tenemos los documentos, pero no queremos trabajar, no queremos hacer bien las cosas. Entonces, cuando nosotros decimos, hay una plaza vacante en tal lugar, pero lo primero que se pide es, ¿cuánto irán a pagar? ¿Cuánto me irán a pagar? Entonces, yo creo de que en la vida personal, yo me recuerdo cuando empecé a trabajar, me fui de peón en levantamientos topográficos allá, ya en una desaparecida institución, donde realmente empecé de lo más bajo, ¿verdad? De lo más, ahí sí que hablar de un peón es hablar del primer peldaño que tiene la escalera, ¿verdad? Pero fuimos superando. Al final yo pude obtener ya otro nivel, pero empecé por lo más bajo, ¿verdad? Entonces yo creo de que así debemos de empezar. No podemos empezar de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, porque es indispensable conocer primero cómo está o cómo estamos nosotros, ¿verdad? Entonces, se obtiene así un conjunto de solicitantes del cual saldrán posteriormente los nuevos empleados. Esos nuevos empleados también hay que capacitarlos para que la institución tenga esos resultados que uno necesita. Yo creo de que cuando hablamos acá de reclutamiento de personal correcto, es lo más difícil para seleccionar. Hay un proceso de reclutamiento. ¿Cómo vamos a reclutar? Los reclutadores llevan a cabo varios pasos. El reclutador identifica las vacantes mediante la planeación de recursos humanos o a petición de la dirección. Cuando hablamos aquí de recursos humanos, en cada institución hay una oficina que se encarga de llevar ese control, cuántos empleados se necesita, cuántos empleados hay, cuántos hombres, cuántas mujeres, de cuántos años, y todo es un control que se debe de llevar
en esa oficina donde se llama recursos humanos o a petición de la dirección. El plan de recursos humanos puede mostrarse especialmente útil porque ilustra las vacantes actuales y las que se contemplan a futuro. Entonces aquí esa oficina de recursos humanos es la que está constantemente viendo si realmente el producto o si realmente lo que se está haciendo en una institución están saliendo los resultados que se han propuesto. Yo creo de que cuando nosotros hablamos aquí de reclutamiento, debemos de tomar en cuenta el POA, que es una planeación, ¿verdad? Que es un momento que se hace cada año y al final del ciclo uno verificar ahí o llevar ese control, qué se logró de esa planificación. Yo creo de que cuando hablamos de una planificación es importante hacer las, las recomendaciones al final de cada unidad o al final de un semestre o al final de año, ¿verdad? Entonces, creo de que todas esas actividades que se realizan dentro de una institución son para mejorar. Diles qué espera de ellos. El empleador debe de comunicarles a los subalternos, a los empleados, qué se espera de ellos. En épocas de crisis, incentivar a los trabajadores con planes de largo plazo dentro de la compañía se ha convertido en una de las mayores motivaciones, ¿verdad? Entonces, si hay alguna, por ejemplo, si hay, por ejemplo, préstamos en la institución, darles una incentivación, decirles, miren, tenemos allí algunos, la oportunidad de poder darles unos créditos a largo plazo. Entonces, toda esa comunicación que se debe tener con los empleados se debe de hacerlo a través de una forma para incentivarlos. También dice implementar políticas reflexibles o flexibles. Ayuda mucho a conocer personalmente a los empleados y a su situación individual. Aquí la implementación de políticas flexibles es importante conocer el estado anímico, el estado de salud, el estado situacional de cada empleado para llevar algún control de todos sus empleados, ¿verdad? Entonces es importante que sea creativo para encontrar las políticas que mejor funcionen para el equipo. Yo creo que cuando nosotros estamos acá, implementar políticas flexibles es cuando el supervisor da oportunidades, cuando el maestro da oportunidades, cuando el padre de familia también le presta atención a sus hijos y le da oportunidades. Esa flexibilidad debe de ir de acuerdo a las necesidades de que cada empleado tenga o que cada persona solicite, ¿verdad? Porque siempre es indispensable presentar peticiones, hacer solicitudes. Creo de que el jefe no sabe cuáles son los problemas que tiene el personal, pero si a través de una carta, a través de una nota, a través de una solicitud, presentárselo, ¿verdad? Mayormente si dentro de la institución hay asesores jurídicos, hay empleados que se encargan de velar el buen desempeño de cada empleado. Yo creo de que es necesario que cada institución tenga conocimiento de todos los problemas que se deben de dar en una institución. También dice, cuida su lugar de trabajo. Por esta razón, dice, la motivación del personal dentro de las organizaciones es algo muy
algo mucho más complejo que se requiere: creatividad. Esa creatividad, ese puesto que el supervisor tiene en la institución, que empiece a buscar, ahí sí que algo que realmente va a llegar a incentivar, va a llegar a motivar a los empleados. La creatividad, ser creativos, buscar esa fuente donde realmente el personal esté conviviendo, esté haciendo sus actividades contentos y todo eso. Esa innovación. En la actualidad, así como estamos viendo la situación en que la tecnología nos está tomando en estos días, tratar de buscar esas motivaciones o esas innovaciones, porque no nos podemos quedar. Las instituciones no se pueden quedar viendo únicamente pasar todo este proceso y pensar de que vamos a regresar a la misma situación que veníamos viviendo. No, en esta oportunidad ya esa innovación, nosotros tenemos que buscar otras alternativas para que nuestra institución pueda estar al día. También disponer para hacer esos cambios organizacionales que sean necesarios para lograrlos. Esa disposición, ¿con qué disponemos? Como hablábamos, no tenemos esos recursos para poder hablar de esos cambios, pero es necesario hacer los cambios. ¿Por qué es necesario hacer esos cambios? Porque la misma necesidad, la misma, ahí sí que la misma forma de vida ha cambiado. Entonces, yo creo de que es necesario tener ese cuidado de que todos los empleados deben de tener esa creatividad, esa innovación y tener lo necesario para lograrlo. Comunicación efectiva. También esa comunicación efectiva es parte de la motivación que el empleado debe de tener. Cuando hablamos de esa comunicación efectiva, busca que la persona que emite el mensaje lo realice de forma clara. Hablar claros, ¿verdad? Venir y mire, sentarnos y platicar y decir las cosas así de frente, ¿verdad? De forma directa y que no quede lugar a confusiones. Las comunicaciones efectivas se resumen en que lo valioso del proceso no es lo que digo, sino lo que se entiende o lo que entiende a mi interlocutor. Entonces, yo creo que cuando nosotros decimos aquí comunicación efectiva, busca que la persona que emite el mensaje lo realice de forma clara. ¿verdad? Muchas veces que estamos redondeando, estamos buscándole cómo llegarle a la persona, pero es mejor ser así claros y decirles, miren, esto está pasando, hay que mejorar. ¿verdad? Entonces, no le digamos a la tercera persona para que lo entienda fulano, sino ser directos, ¿verdad? Ser claros y decir en qué están fallando y qué tenemos que mejorar. Entonces también dice el supervisor de grupo y equipo de trabajo. La supervisión grupal y de equipo trata de reflexionar para ser capaces de ver las cosas desde otra perspectiva. Los supervisores también deben de reunirse, los supervisores también deben de ver dentro de un tiempo lo bueno, lo malo o cómo está su distrito escolar, ¿verdad? Es necesario tener esa comunicación, es decir, aunque no vamos a hablar mal de nuestra institución o de nuestro distrito, aunque tengamos grandes problemas, pero tenemos que ser creativos en manejar esa información para el día de mañana nosotros tener los resultados que realmente se necesitan. Puesto que en muchos ámbitos de la vida profesional resulta una actitud importante para una buena actuación. Esas actitudes, allá hablábamos nosotros de aptitudes, ¿verdad? Y aquí hablamos de actitudes importantes para una buena actuación.
esa acción que uno debe realizar en mejorar todo el proceso. Porque son procesos dentro de las instituciones, son procesos que uno debe de ir manejando en el transcurso del tiempo que la persona ejerce su función. Evaluación del desempeño de los empleados. Aquí también el supervisor debe de manejar ese instrumento, cómo evaluar a sus empleados. Se trata de un tipo de instrumento que permite la comprobación del grado de cumplimiento que alcanzan los objetivos individuales de cada persona que trabaja en la organización. Es importante, compañeros, de que la evaluación de los empleados siempre se debe de realizar. Ese desempeño que al final del año o al final de una actividad se debe de hacer una evaluación de desempeño. ¿En qué fallamos? Si fallamos el día de hoy, creo de que el día de mañana no vuelva a suceder lo mismo, ¿verdad? Entonces, dentro de todo ese proceso, nosotros tenemos que ir mejorando y tomar esas experiencias que se han estado viviendo de acuerdo a las actividades anteriores. No podemos ver las cosas así de una manera sin darle sentido, sino si tenemos una actividad, mejoremos, tratemos la manera de hacerla de una mejor forma, ¿verdad? De tal manera que se pueda medir el reclutamiento, la conducta de los profesionales que la integran y la obtención de los resultados de manera integral. O sea que aquí cuando hablamos de una manera integral, todos estamos inmersos en una situación. Cuando las cosas se dan, tiene que ser todo, no podemos dejar fuera del contexto algo que realmente va a llegar a mejorar la situación. Yo creo de que por muy sencillo que sea la actividad, siempre debemos de tomar algunas consideraciones como qué debemos de hacer para mejorar la situación. También quiero decirles, compañeros, aquí el manejo de conflictos y políticas o políticos y disciplinas de empleados y negociaciones. Los empleados necesitan una negociación. ¿Por qué necesitan negociar? Porque es necesario. Es necesario. Dentro de una institución hay sindicatos, hay sindicalistas. Entonces, se dan esas políticas, esas disciplinas que deben de manejar tanto el supervisor como el sindicalismo que existe en Guatemala. El manejo de conflictos. Bueno, hay muchas veces que no estamos de acuerdo o que no estamos contentos o que no estamos de acuerdo a la inflación ahí sí que de la canasta básica, de los sueldos. Entonces, ahí están las negociaciones, ¿verdad? Dice entonces aquí el manejo de conflictos. ¿Por qué se dan los conflictos? Posiblemente por la mala comunicación. Hay mala comunicación, no, el empleado dirá, bueno, no nos toman en cuenta. Entonces aquí empiezan los conflictos y empiezan a hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Los malos entendidos también es parte de esos conflictos que se pueden dar. Entonces, los diferentes valores, esos valores que realmente debe tomar uno en cuenta, la responsabilidad, la honestidad, así que esas conductas que el empleado debe de manejar en la institución. Falta de aceptación y comprensión de las diferentes concepciones. Hay que aceptar las propuestas, aceptemos algunas sugerencias, ¿verdad? Eso es parte de la actividad que debe de realizar el supervisor. Saber escuchar, saber aceptar algunas propuestas, intereses diferentes. Yo creo que aquí también, cuando hablamos de intereses diferentes, es cuando las cosas andan mal, porque las cosas están haciendo cambios donde la empresa pues perdió su control. Ya la empresa ya no está dando resultados positivos, sino que ya cada empleado
está realizando sus actividades, pero lo está haciendo personalmente. Aquí tenemos también los objetivos personales. Cuando ya los objetivos personales están dentro de una institución, ya se perdió el control. Entonces, el supervisor, el jefe, el gerente, el administrador no debe de dejar que las cosas ya cambien. Esos objetivos personales ya nos están dando otra pauta, ya nos están diciendo de que se perdió ese control, se perdió esa meta que nosotros tenemos dentro de una institución. Esos recursos, escasos recursos que se pudieran tener, también es algo que va a llegar a molestar al empleado. Entonces allí ya nosotros miramos y tenemos la palabrita negociaciones. Esas negociaciones que se pudieran dar de empleados con los supervisores. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Y los recursos son indispensables. Entonces, si miramos en la actualidad cómo están los hospitales, hay muchos casos y no hay recursos. Posiblemente no hay recursos humanos, no hay recurso económico, no hay muchas cosas que nosotros pudiéramos ver en estos momentos de lo que está pasando a nivel nacional, mundial, ¿verdad? Entonces yo creo de que por muy sencillo que sea el recurso, pero nos hace falta, son cosas que debemos de negociarlas y decir, bueno, ¿qué está pasando? No hay recursos, ¿verdad? Que son parte indispensable para realizar las actividades. Las competencias con los recursos, también tener ahí, ser competitivo, ¿verdad? La institución muchas veces están en competencia, y es bueno la competencia porque se mejora el producto, se mejora la calidad. Entonces, también algo que llega a afectar son los choques de personalidad. ¿Por qué esos choques de personalidad? Porque realmente muchas veces nosotros escuchamos es que no le caí bien al jefe, no le caigo bien al supervisor, no le caigo bien a la persona que está en el puesto más alto de una institución. Entonces, ya cuando hay choques de personalidad, ya hay problemas y es donde se dan los famosos conflictos. También el desempeño deficiente, y cuando nosotros realmente estamos viendo al empleado y le estamos diciendo, mire, por favor, mejore su trabajo, o mire, debería de mejorar, ¿verdad? Entonces, ahí ya son cosas que se manejan dentro de una institución y tratar de ver de que todos estos conflictos que se dan en las instituciones se deben de ir mejorando. Pero también las personas que forman parte de esos conflictos dentro de ese grupo de personas, que también existe una persona que tenga esa flexibilidad de poder negociar, ¿verdad? Porque violencia trae violencia. Entonces, si se pone una persona inteligente para poder manejar esos conflictos y se pueden manejar esas negociaciones, debe de ser a través de una persona inteligente. Por eso hablamos allá, donde dice de que las tomas de decisiones deben de ser intelectuales. Entonces creo de que, jóvenes, el día de hoy estoy finalizando el curso con ustedes. Espero que lo poquito que se pudo dar durante estos 5 sábados en el curso de supervisión educativa, creo de que no es lo necesario, pero sí posiblemente lo indispensable dentro de todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo de que el día de hoy, pues, estamos hablando sobre ya la finalización de ver esa actividad, donde cada uno de ustedes, pues, pueda tomar sus decisiones y decir, bueno, aprendimos, no aprendimos, estamos innovándonos, estamos viendo las cosas desde otro punto de vista, ya la tecnología ya nos tiene
ya lo tenemos dentro de las necesidades de nuestra vida. Por lo tanto, yo creo de que el día de hoy, compañeros, yo sí quiero agradecerles la oportunidad que me han dado para compartir con ustedes esas experiencias, esas vivencias que nosotros hemos tenido durante el transcurso de una vida profesional. Creo de que ustedes son los futuros profesionales y deben de tomar en cuenta de que todo se da a través de documentos. No podemos hablar de que el supervisor únicamente haga las cosas verbales, sino que a través de documentos, ¿verdad? Entonces, creo de que el grupo de ustedes el día de hoy, pues, si estuviéramos presenciales, fuera otra cosa. Estuviéramos tal vez haciendo alguna actividad con ustedes, pero el día de hoy yo quiero felicitarles y decirles de que no deben de quedarse acá. Tenemos la oportunidad de poder seguir ya la licenciatura, ser unos licenciados dentro de 2 años y tener ese título también, que como tales son las personas que van a llegar a darle vida al sistema educativo. Creo de que ya estamos próximos a continuar con el segundo semestre, ustedes como primer semestre de licenciatura. Creo de que las oportunidades están jóvenes, no es tiempo de quedarnos únicamente viendo que pasen las cosas, sino si estamos dentro del proceso, sigamos esas oportunidades que tiene la vida, ¿verdad? Entonces, el día de mañana, como les digo, posiblemente yo quisiera verlos a ustedes en un buen puesto, ocupando un buen lugar en una institución, dando de acuerdo a esas políticas, a esas metas, a esos objetivos, a esa calidad de producto que realmente se necesita. Pero ¿cómo se va a llevar a cabo? Se lleva a cabo a través de la buena gestión que cada supervisor o que cada empleado haga en su momento de estar dentro del proceso. Creo de que estamos a tiempo de tomar la mejor decisión. Ustedes ya lo han hecho y el día de hoy yo quiero instarlos a que realmente es necesario estar a la vanguardia de todo lo que nosotros tenemos como seres humanos. La humanidad está constantemente haciendo cambios. Esa inteligencia humana que Dios nos ha dado, muchas veces la hemos utilizado para bien y otras veces para mal, pero realmente lo bueno se debe de hacer y lo bueno debe de prevalecer en el ser humano. Creo de que todo lo que ustedes han hecho, ese esfuerzo que el padre de familia, ese esfuerzo que ustedes han dejado de hacer por invertir en educación, es la mejor decisión. Creo de que el día de hoy, pues, he compartido con ustedes, no sé si hay alguna pregunta, hay alguna observación, hay alguna participación de parte de ustedes para que nosotros pudiéramos el día de hoy tomar en cuenta y mejorar las actividades. Algo que quiero dejarles aquí en la actividad, compañeros, es de que debemos de ser responsables en enviar las tareas. Muchas veces hay tantos medios para poder comunicarnos, mire, no pude, pero algo que no podemos tomar en cuenta es de que no quiero hacer las cosas, ¿verdad? Pero hay medios, ¿verdad? Una llamadita, un mensajito, un WhatsApp, algo que ustedes pudieran tomar en cuenta y que nosotros tengamos esa información, ¿verdad? Entonces, por favor, yo sí quiero suplicarles, dentro de la actividad que ustedes van a realizar, yo tengo presentación del video personal de aprendizaje.
que lo van a realizar durante esta semana y espero de que lo hagan de la mejor manera. Entonces creo de que eso va a quedar dentro de la plataforma y cualquier autoridad de la Universidad de San Carlos de Guatemala entrará y ver esas presentaciones. El día de ayer me llamó el supervisor Luis Enrique, que nos estuvo monitoreando las actividades y realmente nos llamó la atención donde estamos dentro de las 4 mejores sedes de las 22 que tiene la región 3. Eso nos motiva a que las cosas se están haciendo bien. Espero de que nos sintamos contentos, agradecidos con Dios, porque realmente estamos vivos y estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Entonces creo de que si hay alguna participación de parte de ustedes, está el tiempo, por si tienen alguna duda, instarlos de que ya estamos en el proceso de hacer sus gestiones administrativas y poder ingresar nuevamente a la carrera de licenciatura en pedagogía y administración educativa. Un título que los va a acreditar para ir a buscar un empleo o si hay alguna oportunidad dentro de ese currículum ya tener ese documento que los acredita, ¿verdad? Entonces, gracias compañeros, si hay algo que ustedes quieran manifestar el día de hoy, está el tiempo para que ustedes lo hagan. Muy agradecido con ustedes y agradecido con Dios por la oportunidad que me da estar compartiendo con ustedes. Queda el tiempo para que ustedes, si tienen alguna sugerencia, alguna información, está el tiempo para poder compartir el día de hoy. Buen día, licenciado, compañeros. Buenos días, señor. Solamente para agradecerle por su comprensión, su dedicación para brindarnos a nosotros esa preparación académica que nosotros necesitábamos, ¿verdad? Para el día de mañana estar más preparados. Gracias, la verdad yo aprendí mucho de usted, de su manera de enseñar. La verdad me gustó mucho, yo considero que, y gracias por todo, solamente quería agradecerle. Gracias, señor, muy amable, gracias. A ustedes también, gracias por darme la oportunidad. Compañeros, entonces, si no hay otra participación, yo quiero finalizar el día de hoy con la clase y espero de que el día miércoles ver todas las tareas ya terminadas y darles una calificación de acuerdo a su rendimiento y creo de que están muy bien. He estado viendo algunas actividades que ya están dentro de la plataforma y realmente son unos profesionales. Creo de que los que no lo han hecho, pues tomemos cartas en el asunto y decir qué me falta y qué tengo que mejorar. Espero de que todos estén satisfechos, hacerse su autoevaluación y decir, bueno, he fallado, he cumplido y he aprendido. Gracias compañeros, que Dios les bendiga y nos miramos en la próxima oportunidad.